Séneca dijo una vez, la disciplina es la base de la grandeza. Sin ella, incluso el talento más brillante se desperdicia. Piensa en esto. ¿Cuántas personas talentosas han fracasado? ¿Cuántos tienen grandes sueños pero nunca los convierten en realidad? No porque les falte capacidad, sino porque les falta la disciplina para mantenerse firmes en el proceso. Marco Aurelio y Séneca lo sabían bien. La mayoría de las personas ven la disciplina como una carga, una limitación impuesta desde el exterior, algo que restringe su vida y les quita espontaneidad. Pero esta es una de las mayores mentiras que nos han enseñado. Los estoicos lo entendían de otra manera. Para ellos, la disciplina no era sufrimiento, sino poder. No era una cadena que te aprisiona, sino la llave que te libera. No era algo que te hacía menos feliz, sino lo que te permitía construir una vida con propósito, sin ser esclavo de las emociones, los impulsos y las distracciones. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras en cada momento. Consiste en tener el control sobre ti mismo para elegir lo que es mejor para ti, incluso cuando no es lo más fácil. Marco Aurelio y Séneca, dos de los mayores exponentes del estoicismo, entendían que sin disciplina, la mente se debilita, la voluntad se fragmenta y los sueños se convierten en ilusiones inalcanzables. No porque no sean posibles, sino porque sin la capacidad de actuar con constancia, cualquier meta se desvanece antes de volverse real. No se trata de motivación. La motivación es inestable, viene y va. La disciplina es la estructura que te mantiene firme cuando la motivación desaparece. Es lo que te permite actuar con propósito, incluso cuando estás cansado, cuando tienes dudas, cuando el mundo parece ir en contra. En este vídeo, exploraremos 4 principios esenciales que Marco Aurelio y Séneca dejaron para construir una disciplina inquebrantable. No son simples consejos, son verdades que han resistido el paso del tiempo y que, si las aplicas, transformarán la manera en que enfrentas la vida. Si quieres dominar tu mente en lugar de ser dominado por ella, quédate hasta el final. Esto podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios la frase «Soy estoico». Hazlo ahora y comprométete a dar el primer paso para tomar el control total de tu mente, tus emociones y tus acciones. Pero, ¿cómo se construye una disciplina inquebrantable? Marco Aurelio y Séneca nos dejaron principios atemporales para lograrlo. A continuación, te presento las 8 enseñanzas más útiles de él sobre cómo desarrollar una autodisciplina inquebrantable. Principio 1. Propósito o la esencia de la disciplina. El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche escribió estas palabras hace siglos, pero siguen resonando hoy con una verdad inquebrantable. Porque la disciplina no es solo un acto de fuerza de voluntad, ni una imposición externa que se sostiene con reglas y restricciones. La verdadera disciplina nace del propósito, de una razón tan poderosa que sea capaz de sostenerte cuando el cansancio te quiebre, cuando el camino parezca interminable, cuando cada fibra de tu ser te pida rendirte. Sin un propósito claro, todo esfuerzo se vuelve pesado, cada sacrificio parece innecesario y la constancia se desmorona ante la primera dificultad. Es fácil empezar con entusiasmo, pero sin un porqué lo suficientemente fuerte, la motivación se diluye y la mente empieza a buscar excusas, justificaciones para postergar, razones para evitar el esfuerzo. No es que no seas capaz, es que sin propósito, todo lo que hagas pierde significado. Cuando una persona sabe con claridad por qué está haciendo algo, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una consecuencia natural. Un estudiante que quiere aprobar un examen puede estudiar unos días con intensidad, pero si su deseo de aprender y crecer no va más allá de la obligación inmediata, pronto se rendirá ante el primer obstáculo. En cambio, alguien que entiende que su educación es la llave para cambiar su destino, que cada página leída lo acerca a una versión más fuerte de sí mismo, que cada hora de esfuerzo es una inversión en el futuro que quiere construir, ese no necesita que nadie lo motive. No espera sentirse con ganas, simplemente lo hace, porque su propósito pesa más que cualquier excusa. Lo mismo ocurre con una madre soltera que trabaja de día y estudia de noche no porque sea fácil,
sino porque ha decidido que su hijo tendrá un futuro mejor. Ella no se queja del cansancio, porque su propósito le da sentido a cada sacrificio. O el paciente que ha sobrevivido al cáncer, en lugar de lamentarse por los años que perdió luchando contra la enfermedad, decide dedicar su vida a ayudar a quienes aún están en la batalla. Su propósito es más fuerte que su miedo, su dolor o sus limitaciones. Marco Aurelio comprendía esto mejor que nadie. Para él, ser emperador no era un privilegio ni una oportunidad para enriquecerse, era una responsabilidad. En medio de la guerra, la traición y la incertidumbre, cuando muchos habrían usado su poder para buscar placer y seguridad, él lo usó para servir. No gobernaba para sí mismo, sino para Roma, para el bienestar de su pueblo, para dejar un legado que trascendiera su propia existencia. Y esa convicción lo sostuvo en los momentos más oscuros, cuando la carga del liderazgo parecía insoportable. Nunca se permitió el lujo de la complacencia, porque entendía que su deber iba más allá de sus deseos personales. Cuando tienes un propósito claro, la disciplina deja de depender de la motivación momentánea. No necesitas que alguien te empuje, no necesitas promesas vacías ni recompensas inmediatas, porque el acto mismo de avanzar ya es suficiente. Pero cuando no tienes un propósito, todo se vuelve pesado, todo parece una lucha sin sentido. La mente empieza a buscar distracciones, la procrastinación se disfraza de descanso y la falta de compromiso se justifica con excusas elegantes. Sin un porqué sólido, cualquier pequeño inconveniente se convierte en un obstáculo insuperable. Por eso tantas personas empiezan algo y nunca lo terminan, porque lo hacen sin haber definido antes qué es lo que realmente quieren. Si sientes que te cuesta mantener la disciplina, no te preguntes cómo ser más fuerte. Pregúntate qué es lo que realmente quieres. Pregúntate si lo que estás haciendo tiene un propósito lo suficientemente grande como para sostenerte en los días en los que todo parece ir en contra. Porque la disciplina no es una cuestión de fuerza de voluntad infinita, sino de claridad. Y cuando tienes esa claridad, cuando sabes exactamente por qué estás luchando, la pregunta ya no es si seguirás adelante. La única pregunta que queda es hasta dónde puedes llegar. Principio 2. Acción. No pienses demasiado, hazlo ahora. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Séneca entendía algo que muchas personas siguen ignorando. El mayor obstáculo para lograr cualquier cosa no es la falta de capacidad, sino la falta de acción. No es la falta de talento, ni de recursos, ni de oportunidades, sino la tendencia a postergar, a esperar el momento perfecto, a pensar demasiado y hacer demasiado poco. Muchas personas creen que primero deben encontrar la motivación antes de empezar algo. Creen que deben sentirse listas, que deben esperar a que las condiciones sean favorables. Pero la realidad es que la motivación no es el inicio del proceso, sino la consecuencia de la acción. Cuanto más esperas, más dudas, más miedo acumulas, más te convences de que no es el momento adecuado. Y así, los días se convierten en meses, los meses en años, y lo que alguna vez fue un deseo ardiente se apaga en la inercia de la vida cotidiana. Pensar no es suficiente. Reflexionar, planificar, imaginar escenarios, todo eso puede ser útil, pero sin acción, es completamente inútil. No importa cuántos libros leas sobre éxito, si no aplicas nada de lo aprendido, tu vida seguirá igual. No importa cuántas ideas tengas, si nunca das el primer paso, seguirás en el mismo lugar. No importa cuánto desees mejorar, si no tomas decisiones concretas, el deseo por sí solo no cambiará nada. La trampa de esperar el momento perfecto ha atrapado a innumerables personas en un ciclo de pasividad. Dicen que empezarán el lunes. Que esperarán a tener más dinero, más tiempo, más confianza. Que lo intentarán cuando las circunstancias sean más favorables. Pero la vida no espera. Y cada día que postergas, cada excusa que te repites, te aleja más de la persona que podrías llegar a ser. La disciplina no es hacer algo repetidamente sin sentido, sino actuar con conciencia, con un propósito claro, con la determinación de convertir cada acción en un ladrillo que construya la persona en la que quieres convertirte. Si quieres ser escritor, escribe todos los días, aunque sea una sola página.
Si quieres estar en forma, entrena incluso cuando no te sientas motivado. Si quieres éxito financiero, empieza a ahorrar e invertir, aunque sean pequeñas cantidades. No esperes a ser disciplinado para actuar. Actúa, y la disciplina vendrá como resultado. Cada vez que decides actuar, refuerzas la identidad de la persona que quieres ser. Cada vez que te dices a ti mismo hoy no, refuerzas la identidad de la persona que siempre posterga. Tu destino se construye en cada pequeña decisión diaria. Imagina a un estudiante que quiere mejorar sus calificaciones. Si estudia 1 hora todos los días, incluso cuando no tiene ganas, con el tiempo desarrollará más conocimiento que aquel que solo estudia cuando se siente inspirado. Piensa en un emprendedor que sueña con construir su propio negocio. Puede seguir esperando a tener la idea perfecta, a reunir más dinero, a que las condiciones sean ideales, o puede empezar con lo que tiene y mejorar sobre la marcha. La diferencia entre quienes logran algo y quienes no, no está en el talento ni en las circunstancias, sino en la disposición para actuar, corregir, aprender y seguir adelante. Séneca lo entendía con claridad. Para él, la acción era lo que diferenciaba a los que soñaban de los que realmente construían algo en la vida. Pensar sin actuar es un desperdicio. Imaginar sin moverse es una ilusión. La disciplina no se forja en la perfección de los planes, sino en el coraje de dar el primer paso, una y otra vez, hasta que lo que antes parecía imposible se convierta en una realidad inevitable. Si hay algo que quieres hacer, hazlo ahora. No mañana. No cuando sea más fácil. No cuando todo esté alineado. Ahora. Porque cada día que postergas, le estás dando más poder a la duda, a la pereza, al miedo. Y la única manera de romper ese ciclo es moverte, sin importar cuán pequeño sea el paso, sin importar cuánta incertidumbre sientas. Actuar es la única manera de vencer la inercia. Y una vez que empiezas, te darás cuenta de que lo que parecía tan difícil no era más que una barrera mental que solo podía romperse con acción. Principio 3. Fortaleza mental, acepta la incomodidad y persevera en el proceso. No te vuelvas esclavo de la comodidad, porque la comodidad es la enemiga del crecimiento. En la vida, la comodidad se presenta como un refugio tentador, un lugar donde todo parece ser fácil y seguro. Sin embargo, el precio de este refugio es alto, ya que la comodidad es precisamente lo que detiene nuestro crecimiento. Las mentes débiles buscan la evasión de todo lo que implique dolor, esfuerzo o sacrificio, pero la realidad es innegociable. La verdadera transformación nunca llega cuando estamos cómodos. El dolor, el esfuerzo y los desafíos son las señales de que estamos en el camino correcto, un camino hacia el crecimiento. Las personas que logran alcanzar sus sueños no son aquellas que evitan el sufrimiento, sino las que aprenden a enfrentarlo, a atravesarlo y a usarlo como una herramienta de fortalecimiento. El dolor y la incomodidad no son enemigos, sino aliados invisibles que nos preparan para los grandes logros. Cuando nos sentimos incómodos o estamos luchando, es cuando realmente estamos cambiando, cuando estamos forjando nuestra fortaleza mental y emocional. Es fácil caer en la trampa de buscar soluciones rápidas, de evitar el esfuerzo a largo plazo y esperar resultados inmediatos. Vivimos en un mundo donde las recompensas instantáneas parecen ser la norma. Las redes sociales, el entretenimiento digital y las comodidades modernas nos enseñan constantemente a buscar lo fácil, lo inmediato, lo sin esfuerzo. Y, sin embargo, la realidad sigue siendo clara. Lo que verdaderamente vale la pena no llega con facilidad, sino con sacrificio. Es en la persistencia, en la lucha constante y en la capacidad de soportar la incomodidad, donde se encuentran los cimientos del éxito genuino. El problema es que la mayoría de las personas están condicionadas a evitar todo tipo de incomodidad. Huyen del dolor, de la frustración, de la fatiga mental o física. Quieren avanzar sin sacrificarse, pero eso no es posible. El éxito, el desarrollo personal y el logro de metas significativas requieren tiempo, esfuerzo y perseverancia. Cada vez que eliges la comodidad en lugar del crecimiento, estás debilitando tu carácter, estás diciendo a tu mente que es aceptable rendirse ante las primeras dificultades. El verdadero poder reside en la disciplina,
en la capacidad de mantener el enfoque a pesar del cansancio, de resistir la gratificación inmediata para alcanzar una recompensa mayor a largo plazo. Es un proceso continuo de fortalecimiento personal, de resistencia al deseo de abandonar, y de reentrenamiento mental para ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades de mejorar. Por ejemplo, un atleta que entrena todos los días no se detiene cuando sus músculos están agotados. Sabe que el dolor es temporal, que su cuerpo está siendo moldeado, fortalecido. Un emprendedor que recibe un rechazo tras otro no se deja abatir, sino que cada rechazo se convierte en una lección que lo acerca más al éxito. Un filósofo estoico, como Marco Aurelio, que enfrentó innumerables tragedias personales y desafíos en su reinado, entendió que el sufrimiento es una oportunidad para crecer, no un obstáculo insuperable. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, sufrió pérdidas personales inimaginables, la muerte de varios de sus hijos, enfrentó guerras devastadoras y gobernó en tiempos de una de las pandemias más letales de la historia. Sin embargo, no permitió que estas adversidades lo consumieran. Decidió, en lugar de buscar consuelo en la comodidad o la desesperación, usar el sufrimiento como una herramienta para afinar su mente, su voluntad y su liderazgo. Eligió la fortaleza sobre la rendición. Es probable que tú también enfrentes momentos en los que la incomodidad sea insoportable. Habrá días en los que todo te parezca demasiado difícil, cuando el esfuerzo parezca no tener recompensa. Es en esos momentos cuando tendrás dos opciones: rendirte y seguir la vía fácil de la mediocridad, o resistir, perseverar y convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que eliges la segunda opción, estás entrenando tu mente para soportar más, para resistir más, para superar más. Estás fortaleciendo tu carácter y tu determinación. Y cuando este proceso se convierte en un hábito, la vida comienza a sentirse diferente. Ya no es la vida misma la que cambia, sino tú. Te conviertes en alguien que no huye de los desafíos, sino que los busca para crecer, aprender y alcanzar el siguiente nivel de tu potencial. Por lo tanto, no te dejes engañar por la falsa promesa de la comodidad. No te conviertas en un esclavo de la inercia y la evasión. La incomodidad es la que te desafía a ser más, a hacer más, a alcanzar más. El sufrimiento no es el fin, sino el medio. Cada sacrificio, cada momento de incomodidad, es un paso más hacia la versión más fuerte, más sabia y más resiliente de ti mismo. La fortaleza mental no se encuentra en evitar el dolor, sino en abrazarlo, en aprender a vivir con él y en usarlo para crecer. Principio 4. Autoreflexión: el arte de reinventarse día a día. La disciplina, sin autoconciencia, es como un barco a la deriva, avanza, pero sin control, sin dirección, sin propósito real. Muchos creen que la clave del éxito está en la perseverancia, en no detenerse nunca, en seguir avanzando sin mirar atrás. Pero, ¿qué pasa si estamos avanzando en la dirección equivocada? La rigidez es un enemigo silencioso. Nos hace creer que la constancia, por sí sola, es suficiente. Nos empuja a repetir acciones sin cuestionarlas, a mantener hábitos sin preguntarnos si siguen siendo útiles, a tomar decisiones sin evaluar sus consecuencias. Sin reflexión, la disciplina se convierte en una prisión. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Para ellos, la vida no era un simple camino que se recorría sin pensar, sino un proceso constante de aprendizaje y mejora. Creían firmemente en la práctica de la autoevaluación diaria. No dejaban pasar un solo día sin cuestionarse qué habían hecho bien, qué errores habían cometido y qué podían mejorar. No esperaban que la vida, con sus golpes y lecciones, les obligara a cambiar. Se adelantaban a sus propios errores, enfrentándolos antes de que se convirtieran en problemas mayores. La falta de reflexión es una de las principales razones por las que las personas repiten los mismos errores una y otra vez. Nos encontramos atrapados en patrones de comportamiento que nos lastiman, en decisiones que no nos benefician, en caminos que nos alejan de lo que realmente queremos. Seguimos adelante porque creemos que es lo correcto, porque la sociedad nos dice que nunca debemos detenernos. Pero el verdadero progreso no se trata solo de moverse, sino de moverse en la dirección correcta.
Y solo podemos saber cuál es esa dirección si nos tomamos el tiempo de reflexionar. Imaginemos a un empresario exitoso que nunca se detiene a evaluar sus decisiones. Tal vez hoy sus estrategias funcionen, pero ¿cómo sabrá si siguen siendo efectivas dentro de un año? ¿Cómo podrá mejorar si nunca cuestiona sus propias acciones? Ahora pensemos en un atleta que se entrena sin analizar su rendimiento. Corre todos los días, levanta pesas, se esfuerza al máximo, pero nunca revisa si su técnica es la correcta, si su alimentación es adecuada, si su estrategia es la mejor. Sin autoevaluación, su progreso se estancará, y su esfuerzo, por grande que sea, no dará los resultados esperados. La autoevaluación no es un acto de debilidad, sino de valentía. No es fácil mirarse al espejo con honestidad y reconocer nuestras fallas. Es mucho más cómodo culpar a las circunstancias, a otras personas, a la suerte. Pero la verdad es que somos responsables de nuestro propio crecimiento. Cada día tenemos la oportunidad de mejorar, de acercarnos un poco más a la persona que queremos ser. Pero para lograrlo, debemos hacernos las preguntas difíciles. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Mis acciones reflejan mis valores y objetivos? ¿Estoy avanzando en la dirección correcta o simplemente me estoy moviendo por inercia? Séneca comprendió el poder de estas preguntas. En sus cartas a Lucilio, no solo ofrecía consejos, sino que también se hablaba a sí mismo. Cada reflexión era una forma de asegurarse de que estaba viviendo de acuerdo con sus principios. No se permitía caer en la autoindulgencia ni en la complacencia. No buscaba excusas, solo buscaba mejorar. Y ese es un hábito que todos deberíamos adoptar. Pero la autoevaluación no se trata solo de señalar errores. También es un momento para reconocer los logros, por pequeños que sean. Muchas veces, nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos valorar lo que hemos logrado. Creemos que solo debemos reflexionar cuando algo sale mal, cuando cometemos un error, cuando enfrentamos una crisis. Pero la verdad es que cada día nos da una lección, incluso en los momentos más tranquilos. Apreciar nuestros avances, celebrar nuestras pequeñas victorias y aprender de nuestros éxitos es tan importante como aprender de nuestros fracasos. La clave está en convertir la reflexión en un hábito. No basta con hacerlo una vez al año, ni siquiera una vez al mes. La verdadera transformación ocurre cuando nos tomamos el tiempo, cada día, para evaluar nuestro camino. Puede ser a través de la escritura, como lo hacía Séneca. Puede ser en un momento de silencio antes de dormir. Puede ser en una conversación honesta con alguien de confianza. Lo importante es que sea un acto constante, una práctica que nos permita crecer de manera continua. La autoevaluación no es un castigo, sino un regalo. Es la herramienta que nos permite ajustar nuestro rumbo, corregir errores antes de que se conviertan en problemas mayores, fortalecer nuestras virtudes y acercarnos a nuestra mejor versión. No se trata de criticarnos sin piedad, sino de conocernos con profundidad. No se trata de vivir en el pasado, sino de aprender de él. Cada día es una oportunidad para mejorar. La pregunta es, ¿tenemos el valor de mirarnos con honestidad y aprovecharla? Principio 5. Vivir según principios, no dejarse influenciar por las circunstancias. La verdadera disciplina no se mide en los momentos de comodidad, sino en los momentos de prueba. Es fácil actuar correctamente cuando todo está a nuestro favor, cuando no hay obstáculos en el camino y cuando tenemos el reconocimiento de los demás. Pero, ¿qué sucede cuando las circunstancias cambian? ¿Qué ocurre cuando la presión aumenta, cuando la adversidad nos desafía, cuando nadie está mirando? Ahí es donde se revela el verdadero carácter de una persona. Vivir según principios significa no permitir que las condiciones externas dicten nuestras acciones. Significa actuar con integridad, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie nos observa, incluso cuando podríamos beneficiarnos de hacer lo contrario. No se trata de seguir normas impuestas por los demás, sino de establecer nuestras propias reglas y respetarlas con firmeza. Un atleta disciplinado no abandona su entrenamiento porque no haya una competencia a la vista. Una persona honesta no comienza a mentir solo porque la mentira podría traerle ventajas.
Un líder con valores no traiciona su ética por conveniencia. La tentación de justificar nuestras acciones por las circunstancias es fuerte. Nos decimos a nosotros mismos que esta vez es diferente, que tenemos una buena razón para romper nuestras propias reglas, que el mundo no es justo y que adaptarnos es la única opción. Pero en cada una de esas decisiones hay una pequeña traición a nuestros valores, una pequeña confesión que nos aleja de la persona que queremos ser. Marco Aurelio entendió esto profundamente. Como emperador de Roma, enfrentó innumerables desafíos, guerras, traiciones, enfermedades y conflictos internos. Sin embargo, nunca dejó que las circunstancias determinaran su carácter. Sabía que el verdadero poder no reside en la riqueza ni en la autoridad, sino en la capacidad de mantenerse firme en lo que uno cree. En sus meditaciones, se recordaba a sí mismo todos los días: haz lo correcto, sin importar si alguien te está observando o no. Para él, la virtud no era una cuestión de apariencia, sino de coherencia interna. No importaba lo que ocurriera a su alrededor, lo único que importaba era si estaba actuando de acuerdo con sus principios. Mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que constantemente intenta desviarnos es un acto de valentía. La sociedad nos enseña a ser flexibles, a ajustarnos a las circunstancias, a hacer lo que sea necesario para avanzar. Nos dice que los principios son importantes, sí, pero que a veces hay que comprometerlos. Nos dice que la honestidad es buena, pero que no siempre es práctica. Nos dice que la disciplina es admirable, pero que a veces es mejor tomar el camino fácil. Y si no tenemos claridad sobre quiénes somos y qué valores nos definen, terminamos cediendo poco a poco. Pero quien vive según principios tiene una brújula interna que no cambia con el viento. No necesita la aprobación de los demás para hacer lo correcto. No necesita que alguien lo supervise para dar lo mejor de sí mismo. No necesita que las condiciones sean perfectas para actuar con integridad. Sabe que la verdadera satisfacción no viene de las recompensas externas, sino de la paz interior de saber que ha sido fiel a sí mismo. Vivir con principios no es fácil. Requiere coraje, compromiso y una gran fuerza de voluntad. Significa decir no cuando todos dicen sí. Significa mantenerse firme cuando es más fácil ceder. Significa hacer lo correcto, no porque sea conveniente, sino porque es lo que define quiénes somos. Cada día nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra integridad. Cada día tenemos la opción de seguir nuestros principios o de dejarnos llevar por las circunstancias. La pregunta es, cuando miremos atrás, ¿podremos decir con orgullo que nos mantuvimos fieles a nosotros mismos? Principio 6. Aceptar la adversidad, convertir los desafíos en oportunidades. El fracaso es solo el fin para aquellos que lo temen. Para quienes entienden el verdadero significado de la disciplina y la resiliencia, cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, cada caída es un escalón hacia el crecimiento, cada crisis es un llamado a la transformación. La adversidad no elige a sus víctimas, pero sí revela a los verdaderos luchadores. Muchas personas ven los problemas como muros infranqueables, como señales de que deberían rendirse, cambiar de camino o aceptar la derrota. Pero los que poseen una mentalidad fuerte ven esos mismos problemas como desafíos que los empujan a mejorar. Un empresario que enfrenta un fracaso en su negocio no lo toma como una condena, sino como una oportunidad para aprender, corregir errores y ajustar su estrategia. Una persona que pierde su trabajo no se lamenta eternamente ni se ve a sí misma como una víctima, sino que usa ese momento para reinventarse, desarrollar nuevas habilidades y buscar nuevas oportunidades. Esta mentalidad no es innata, se construye. Séneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, lo entendía bien. No creía que la vida fuera justa ni que la felicidad dependiera de circunstancias ideales. Para él, la verdadera fortaleza no residía en evitar los problemas, sino en utilizarlos como herramientas para crecer. Dijo, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Los obstáculos solo son insuperables cuando los vemos como tales. En cambio, si los enfrentamos con determinación, nos damos cuenta de que en cada dificultad hay una lección escondida, en cada fracaso hay una semilla de éxito,
en cada pérdida hay una oportunidad para ganar algo nuevo. La historia está llena de ejemplos de personas que han transformado la adversidad en su mayor ventaja. Thomas Edison, después de miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla, no se consideró un fracasado, simplemente dijo que había descubierto miles de maneras en las que no funcionaba. Nelson Mandela, tras pasar 27 años en prisión, no dejó que la injusticia lo consumiera, sino que utilizó su tiempo para fortalecerse, prepararse y eventualmente liderar la reconciliación de su país. Estas personas no eran diferentes a nosotros en cuanto a su humanidad, pero sí en su capacidad de transformar la adversidad en una fuerza motriz para la superación. Aceptar la adversidad no significa resignarse a ella. No significa ser pasivos ante los golpes de la vida ni aceptar el sufrimiento sin intentar cambiar la realidad. Significa entender que los momentos difíciles son inevitables, pero nuestra actitud ante ellos es lo que marca la diferencia. Significa preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo salir más fuerte? ¿Qué aspecto de mí mismo puedo mejorar gracias a este desafío? El problema no es el fracaso en sí, sino el miedo al fracaso. Muchas veces, el miedo a perder nos impide siquiera intentarlo. Nos paraliza antes de que el obstáculo real aparezca. Pero quienes logran grandes cosas no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que fallan, aprenden y siguen adelante. No se preguntan ¿y si fracaso?, sino ¿qué puedo hacer con lo que he aprendido si fracaso? Cada uno de nosotros enfrentará adversidades en algún momento de la vida. Puede ser una crisis económica, una pérdida personal, una desilusión profesional. La pregunta no es si ocurrirán, sino cómo responderemos a ellas. Podemos dejarnos vencer, o podemos convertirlas en el combustible que nos impulse a algo mejor. La adversidad no define a una persona, pero su reacción ante ella sí lo hace. Y quienes eligen verla como una oportunidad en lugar de una condena, inevitablemente, terminan siendo más fuertes, más sabios y más preparados para lo que venga. Principio 7. Mantenerse alerta ante los deseos, no permitir que los placeres efímeros controlen nuestra vida. El deseo es una fuerza poderosa. Nos atrae con promesas de satisfacción inmediata, nos seduce con placeres fugaces y nos hace creer que la gratificación instantánea es sinónimo de felicidad. Pero para aquellos que buscan la verdadera disciplina, la verdadera fortaleza mental y el verdadero crecimiento, el deseo mal gestionado es un enemigo silencioso que desvía el camino y debilita el espíritu. Los estoicos entendían que el autocontrol no era una negación de la felicidad, sino la clave para alcanzarla. Para Marco Aurelio, la mente debía gobernar sobre los impulsos, la razón debía imponerse sobre las pasiones. Él mismo se recordaba constantemente, no permitas que los placeres más bajos dicten tus acciones. Lo que hoy te parece placentero, mañana puede convertirse en una cadena que te impida avanzar. La historia nos muestra innumerables ejemplos de cómo la falta de control sobre los deseos ha destruido imperios, arruinado carreras y llevado a la miseria a aquellos que no supieron resistir la tentación. Pero también nos enseña que quienes han dominado sus impulsos han alcanzado grandeza. Un empresario exitoso no toma decisiones basadas en el deseo de ganancias rápidas, sino en la paciencia de construir algo sólido. Un atleta no abandona su entrenamiento por la comodidad momentánea del descanso. Un estudiante no sacrifica su futuro por la distracción inmediata del entretenimiento superficial. Sin embargo, en la sociedad moderna, la tentación está en todas partes. Redes sociales diseñadas para robarnos la atención, publicidad que nos incita al consumo impulsivo, estilos de vida que glorifican el placer por encima del propósito. Es fácil perderse en el ruido, dejarse llevar por lo inmediato y olvidar lo que realmente importa. Pero aquí radica la diferencia entre aquellos que simplemente existen y aquellos que verdaderamente viven. Los primeros son esclavos de sus deseos, los segundos son sus dueños. No significa rechazar por completo el placer, sino elegir conscientemente qué placeres valen la pena y cuáles son solo distracciones disfrazadas de satisfacción. El verdadero desafío no es evitar el deseo, sino comprenderlo, controlarlo y transformarlo en una herramienta en lugar de una debilidad. Es aprender a decir no cuando el mundo grita sí.
Es resistir cuando todo parece empujarnos hacia la gratificación instantánea. Es recordar que la verdadera recompensa no está en el placer fugaz, sino en la satisfacción de haber construido algo significativo. Cada día enfrentamos pequeñas pruebas que determinan quiénes somos. ¿Elegimos el esfuerzo o la comodidad? ¿Optamos por la gratificación inmediata o por la recompensa a largo plazo? ¿Nos dejamos llevar por los impulsos o los dominamos con inteligencia? La respuesta a estas preguntas define nuestro destino. Y solo aquellos que tienen el coraje de controlar sus deseos, en lugar de ser controlados por ellos, podrán alcanzar la verdadera libertad. Principio 8. Cumplir las promesas hechas a uno mismo, no traicionarse. La confianza en uno mismo no nace de palabras bonitas ni de pensamientos positivos. Nace de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es fácil hablar de disciplina, de metas, de crecimiento personal, pero la verdadera prueba no está en el discurso, sino en la acción. Y, sobre todo, en la acción sostenida, cuando nadie nos observa, cuando la emoción inicial se ha desvanecido y cuando la única persona que sabrá si cumplimos o no somos nosotros mismos. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo interminable de promesas rotas. Se dicen a sí mismas que van a empezar el lunes, que esta vez será diferente, que finalmente serán constantes. Pero cuando llega el momento de actuar, la pereza, el miedo o la comodidad las empujan a posponerlo. Y lo peor no es que fallen en alcanzar sus objetivos, sino el mensaje que le envían a su propia mente: mi palabra no tiene valor. No puedo confiar en mí mismo. Esto es más destructivo de lo que parece. Cada vez que rompemos una promesa con nosotros mismos, debilitamos nuestra fuerza de voluntad y reforzamos la idea de que no somos capaces de cambiar. Nos convertimos en nuestros propios enemigos, en nuestros propios saboteadores. Y así, poco a poco, construimos una identidad basada en la inconstancia y la falta de confianza en nuestra propia palabra. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, entendía que la autodisciplina es la base de una vida con propósito. No se trata de hacer grandes declaraciones ni de convencer a los demás de nuestras intenciones. En sus meditaciones, él mismo se recordaba constantemente: no digas lo que vas a hacer, deja que tus acciones hablen por ti. Porque la autodisciplina no es un espectáculo para ser visto por otros, es un pacto silencioso con uno mismo. No se trata de demostrarle al mundo lo fuerte que eres, sino de demostrarte a ti mismo que puedes confiar en tu palabra. Piensa en cualquier persona que haya logrado algo significativo en la vida. No llegaron allí porque solo trabajaban cuando se sentían inspirados o cuando alguien los estaba observando. Llegaron porque entendieron que la disciplina no depende del estado de ánimo, sino de la decisión de hacer lo que hay que hacer, sin excusas y sin excepciones. Un escritor que se compromete a escribir todos los días no necesita que nadie lo empuje. Un emprendedor que decide levantarse a las 5 de la mañana para trabajar en su sueño no requiere la validación de nadie. Un atleta que entrena en la oscuridad, cuando nadie lo ve, es el que brilla cuando llega la competencia. La verdadera grandeza no se construye en la mirada de los demás, sino en la consistencia de nuestras propias acciones cuando nadie nos observa. El problema es que muchas personas son prisioneras de la motivación. Actúan cuando se sienten inspiradas, cuando las circunstancias son favorables, cuando hay alguien que las impulsa. Pero la motivación es volátil. Es como el viento, a veces sopla con fuerza, a veces desaparece. La disciplina, en cambio, es una roca. No depende del clima, no depende del estado de ánimo, no depende de si hoy tienes ganas o no. Depende solo de la decisión de hacer lo que dijiste que harías. Cada vez que cumples una promesa personal, refuerzas la confianza en ti mismo. Cada vez que te demuestras que eres capaz de hacer lo que dijiste que harías, construyes una identidad más fuerte, más confiable, más resistente. Y cuando esto se convierte en una norma, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia natural. La autodisciplina es el cimiento de toda transformación real. Si no puedes confiar en ti mismo para seguir tu propio plan, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Si no puedes ser fiel a tus propias promesas,
¿Qué dice eso sobre tu compromiso con cualquier otra área de tu vida? Imagina que tienes un amigo que constantemente te dice que hará algo, pero nunca lo cumple. Que te dice que llegará a tiempo y siempre llega tarde. Que promete apoyarte, pero nunca aparece cuando lo necesitas. ¿Cuánto tiempo tardarías en perder la confianza en esa persona? Ahora pregúntate, ¿cuántas veces me he hecho esto a mí mismo? El mundo está lleno de personas que comienzan con entusiasmo pero abandonan cuando desaparece la emoción inicial. Pero los que realmente logran algo en la vida son aquellos que entienden que la clave no está en las grandes declaraciones, sino en la capacidad de cumplir lo que se han dicho a sí mismos, día tras día, sin excepciones. Si quieres construir una vida de propósito, significado y éxito, empieza por algo fundamental: mantén tu palabra. No con los demás, sino contigo mismo. Porque la persona más importante en la que debes confiar eres tú. La disciplina no es una prisión de reglas rígidas, ni un peso que limita la libertad. Es, en realidad, la elección más consciente que podemos hacer para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Es la decisión de no dejarnos llevar por impulsos pasajeros, de no sucumbir a la comodidad momentánea, de no permitir que las circunstancias externas dicten quiénes somos y qué hacemos. No es la inspiración la que construye una vida significativa, sino la constancia diaria. No es el entusiasmo fugaz lo que nos lleva lejos, sino la capacidad de perseverar incluso cuando no hay ganas, cuando no hay reconocimiento, cuando todo parece difícil. La disciplina es la herramienta que transforma los sueños en realidades, los ideales en acciones, la visión en logros concretos. El camino de la disciplina no es fácil, pero tampoco lo es la vida sin ella. Sin disciplina, somos esclavos de nuestros impulsos, víctimas de la procrastinación, prisioneros de una existencia llena de promesas rotas y metas inalcanzadas. Con disciplina, en cambio, ganamos algo invaluable: la certeza de que cada día estamos avanzando, de que somos dueños de nuestro destino, de que estamos construyendo una vida que realmente vale la pena vivir. Si quieres disciplina, no la esperes. No esperes sentirte motivado. No esperes que las condiciones sean perfectas. No esperes al momento adecuado. Ese momento es ahora. La disciplina se forja en la acción, en la decisión consciente de hacer lo que hay que hacer, una y otra vez, hasta que se convierta en parte de quien eres. El desafío está planteado. ¿Estás listo para aplicar estos principios y tomar control de tu vida?